soy Hub. En este vídeo he reunido las 15 historias reales más interesantes, más impactantes, una de ellas dramática, las 15 anécdotas que he vivido desde que empecé a dar clases en el 98, sí, el siglo pasado, cuando aún cazábamos dinosaurios por las calles, o el año que se creó Google, para conmemorar los 10.000 suscriptores. Una de las anécdotas que más recuerdo es una clase que realicé. Era una clase de JavaScript, de conceptos de JavaScript, de 180 horas, y los alumnos que no conocía hasta ese día, pues venían de una clase de HTML, CSS que daba un compañero. Con lo cual, el primer día de clase, que yo no los conocía, entraron unas 16 personas en clase y el aula era muy alargada. Había como unas 7 filas de ordenadores y mesas, y cada fila tenía pues unos 4 ordenadores más o menos, con lo cual entraron, se colocaron todos al principio, lo normal, y luego un chaval muy jovencito, tendría 16 o 17 años, pues también entró y se sentó en la última fila, en la fila número 7, cuando estaban las 4 primeras ocupadas, con lo cual quedaba una especie de isla. Había 4 filas, luego 2 vacías totalmente, y luego esta persona. Yo le dije, mira, colócate más cerca porque verás mejor el proyector, estaremos mejor, no estás allí tan alejado, verás todo mejor. Y dijo, no, yo estoy aquí, perfecto, maravilloso, yo veo bien de lejos. Y digo, bueno, pues tú mismo. Entonces lo que hicimos fue explicar un poquito cómo conectar JavaScript con HTML, y les pedí que hicieran una pequeña actividad para practicar lo que habíamos explicado. Chaval, que vamos a llamarlo por ejemplo Rubén, pues Rubén empezó bien, normal, y al cabo de unos minutos vi que estaba como un poco inquieto, como si le picara algo, como si tuviera un ataque de pulgas. Digo, bueno, igual es nervioso, no pasa nada. Y al cabo del rato, al seguir haciendo la actividad, veo que se empezó a mover de manera espasmódica. Y yo digo, ¿te pasa algo? No, ningún problema. Digo, bueno, se estará peleando con la actividad, pero era una actividad muy sencilla. Ya me empecé a preocupar y ya ha pasado unos minutos, ya la cosa era mucho peor. Bueno, me acerco, digo, ¿te pasa algo realmente? Bueno, él al llegar hizo el alt tab al tabulador para tapar lo que estaba viendo, pero vi que hay una pestaña, estaba jugando al Fortnite. En vez de venir a clase a hacer JavaScript, en la última fila se ponía a jugar a Fortnite, y aunque quitó el volumen, bueno, pues el tema de me he matado 40 veces seguidas, lo he matado, no sé qué, le pudo. Al final le dije, mira, puedes jugar a Fortnite si quieres, pero por favor no me distraigas a la gente, o sea, no hagas sonido, no hagas movimientos espasmódicos, porque claro, al final ni tú ni yo. Al final vino unos días más y tema solucionado. Luego también hay personas, alumnos, que son un poco especiales. Tenía uno, vamos a llamarlo por ejemplo Pablo, en el que se dieron 2 anécdotas en el mismo centro, diferentes días. Uno de los días yo llegué a clase un poco más pronto de lo habitual, 5 minutos antes, y me veo a Pablo levantado, mirando para abajo a una silla que tenía totalmente las patas totalmente dobladas, con lo cual es como si se hubiera sentado un elefante. Digo, ¿qué ha pasado ahí? Que me he sentado y la silla se ha roto. Y yo digo, ¿pero cómo se va a romper una silla que es de acero? Bueno, pues nada, se rompió la silla, cogimos otra silla, pero es que es algo innatural, es imposible. Es que ni aun queriéndolo hacer adrede, podíamos haber roto la silla de esa manera. Ahí no quedó. Al día siguiente o 2 días después, lo mismo. Llego a clase un poco antes, empiezan las personas a colocarse en las sillas o en los sitios habituales, y veo que llega Pablo un poco más tarde de lo habitual, se coloca entre 2 personas, al cabo de los 2 segundos las personas se levantan y se van. Era una persona un poco rara y a veces tenía enemistades con los compañeros, con lo cual digo, bueno, igual han tenido alguna pelea y le están dando de lado. Digo, no voy a meter ahí. Pero incluso las personas que venían después, igual que se sentaban al lado, había huecos libres, o bien detrás, también al cabo de los segundos iban, se miraban y se iban a otro lugar, sobre todo por la parte final de la clase. Y yo digo, qué raro, pero bueno, no te metes porque son cosas que no tienes que meterte ahí. Y digo, bueno, pues estaba explicando, y recuerdo que yo para explicar pues me muevo, voy andando para ir acercándome a la gente, etc. Y veo que al llegar a esa persona había como una especie de espacio aéreo restringido, como un halo alrededor de muerte y destrucción, y era porque realmente cuando me acerqué, digo, ostras, qué hedor, qué olor a huevo podrido, a queso de cabrales, ostras, y me salió un hostia. Sin querer, una alumna que lo oyó, digo, sí, es que huele fatal, es que Pablo, bueno, no se llama así, pero no se lava.
Y claro, en ese momento es tierra, trágame, guerra nuclear. ¿Qué haces? ¿Qué dices? No le puedes... El alumno estaba ahí totalmente rojo, totalmente. La gente empezó a atacarle. Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir sin provocar una guerra? Bueno, lo que hicimos, lo que hice fue, digamos, vamos a hacer un descanso y luego volvemos y comenzamos la clase normal. Bueno, lo que pasó es que actuó el comedor de alumnos, que luego explicaré lo que es, y luego ya no vimos a Pablo en unos días. Luego el centro habló con él y le dijo, oye, bañarse no es malo, si te duchas, pues hombre, iremos todos mejor. Y la cosa parece que se arregló bastante en las clases posteriores. Antes he comentado algo sobre el comedor de alumnos. ¿Qué es el comedor de alumnos? Pues bien, es un ente, un espíritu, un grupo de personas o una, no se sabe todavía, pero que existe en la mayoría de centros de formación que he visto y además ataca a una serie, a una tipología de alumnos en las que cuando hacemos un descanso, porque son clases de 4, 5 horas y media de clase de programación, con lo cual por la mitad hacemos un descanso de 20 minutos, 25 minutos, para que la gente salga, pues se airee un poco y luego volvemos otra vez a la carga. Pues bien, hay determinados alumnos que se los come el comedor de alumnos porque salen de descanso pero no vuelven después. Y pensamos que es el comedor de alumnos que precisamente por la noche los debe devolver otra vez porque al día siguiente vuelven a venir a clase como si no hubiera pasado nada y el de descanso, a veces, algunas veces, vuelven otra vez a ser engullidos porque empieza el descanso, pero ya no vuelven hasta el día siguiente. Y esto pasa en todos los centros, no con todas las personas, con lo cual el comedor de alumnos debe tener preferencia con alguna tipología de alumno, con alguna característica, pero bueno, se repite en todos los momentos. Luego, otras anécdotas también muy divertidas o muy interesantes serían aquellas que hacen referencia al primer día de clase, cuando tenemos la primera toma de contacto con el alumno, con la alumna, en el que yo siempre, en el primer momento, les digo que me digan qué intereses tienen para hacer el curso, también qué conocimientos tienen iniciales, a qué se dedican un poco y el nombre para aprendérmelo y hacer referencia a esa persona, dinamizar un poquito más la clase y tener más cercanía. Pues bien, en este caso recuerdo un centro, en el centro de la ciudad, en la que los alumnos son diferentes, según donde esté el centro, pues la tipología de alumnos varía. Bueno, pues estaba en el centro de la ciudad. Y recuerdo que había dos chicas rusas, dos mujeres rusas, hace 5 o 6 años. Cuando ser ruso no era malo, era una característica, como, pues yo qué sé, que te guste un tipo de música u otra. Bueno, pues en aquel momento había dos rusas, no se conocían entre ellas, estaban separadas además, un sitio y otro en otra, y bueno, pues cuando tocaba la primera le dije que, bueno, pues eso, qué intereses tenía, y me dice en inglés que no entendía que si iba a ser la clase en inglés, porque ella no solo entendía el inglés y el ruso, entendía que el ruso evidentemente no, y yo le dije, no, digo, nos hace de español, castellano, como quieras, digo, porque si ya hay alumnos que les cuesta mucho entender, cuando explico un concepto de JavaScript, les cuesta entenderlo, imagínate que lo explique en inglés, sería todavía peor. Y, ostras, pues oye, casi se indignó, cuando lo normal es que se haga en un idioma que todo el mundo lo entienda, y el inglés, bueno, pues lo entiende mucha gente, pero no toda. Con lo cual, esta persona, después del descanso, desapareció de la faz de la tierra y no se volvió a ver de ella. Y la otra persona, la otra chica rusa, esta ya hablaba español, lo que me dijo era que ella estaba muy interesada, que vendría a clase cada día, que vendría, que cuando abrieran el curso estaría allí para firmar, se firma cuando la asistencia, y que cuando acabara la clase, al minuto final, estaría allí, que vendría cada día, que yo digo, bueno, lo normal, y que no faltaría ningún día, pero que no haría actividades, que no haría el examen, pero estaría allí físicamente, las 4 a 5 horas del examen estaría allí pegada al suelo, sin hacer el examen, pero que vendría cada día. Yo digo, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y al final me comentaron que esa persona lo que quería era un documento oficial, el certificado del curso, que son 180 horas, indicara qué día empezó el curso, qué día acabó el curso y todos los días que vino para constatar su residencia o su permanencia en el territorio, en ese caso en Barcelona, desde el principio de cuando empezó el curso hasta cuando acabó. Y sí, desde el primer día hasta el último momento estaba allí. Abrían el aula, ella estaba ahí, la cerraban y permanecía ahí.
Y sí, el día del examen vino, pero no hizo el examen, y el último día cogió el certificado, un 0 de evaluación, pero a ella eso le daba igual, y el certificado es lo que, bueno, pues lo que quería al final. Otra anécdota está con un poquito más de hate, un poquito más de odio al principio al menos. Fue una clase en la que la clase era de HTML, CSS, era al principio, y yo explicaba lo que no se podía hacer con HTML5, y una de ellas era, decía yo, que las tablas, tal y como las conocemos, el table, no se podían utilizar para distribuir el contenido y para hacer un responsive, como se hacía con HTML4, porque habían otros métodos más eficientes, como grid, como flex, etcétera, y que eso era cosa del pasado. Bueno, pues una persona que había utilizado, parece, las tablas para eso durante años, a grito pelado, enfadado como si yo le hubiera hecho algo, que eso no podía ser, pero cómo iba a ser así, que él había aprendido a hacer tablas, a utilizar tablas para todo esto, y que ahora no le podían hacer esto, pero a grito pelado. Y yo digo, pero es que yo ni he sido el promotor, yo te estoy explicando cómo se tiene que hacer. Luego tú decides si lo haces así o no, pero en el curso tendrás que hacerlo así porque si no, no vas a poder hacer nada. No se utilizan tablas para esto, se utilizan para otras cosas. Pues no es posible, pues... Digo, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, al final entendió que sí, que utilizando Flex, Grid, MediaQuery era mucho más eficiente y la sangre no llegó al río. Lo que pasa que cuando empiezas una clase y ya te ves que hay una persona un poquito violenta, que todo lo que dices te lo cuestiona, piensas que, bueno, que va a ser un curso complicadete, pero al final, bueno, se solucionó correctamente. Anécdota que recuerdo con gran cariño porque fue cuando empecé a dar clases, ahí en el 98, el siglo pasado, cuando cazábamos dinosaurios por las calles, casi, en la que había un centro, ya conocía a los alumnos, había un alumno que ya me comentaron, y además es verdad, que era un poquito reservado, que era matemático, y que, bueno, a nivel de sociabilidad, pues, bueno, no era gran cosa, pero a nivel de lógica, pues sí que era un coco. Y resulta que un día fui media hora antes y bueno, pues para hacer tiempo me puse en uno de los ordenadores de los alumnos, no en el mío, en el de profe no, porque se veía en el proyector y tampoco, bueno, y me puse en la primera fila. Y resulta que esta persona, la llamaremos por ejemplo Juan, bueno, pues llegó, se sentó detrás, justo detrás, yo me giré para ver quién era, vi que era él, digo, hola, ¿qué tal? Un hola, ¿qué tal? Que no espera respuesta, es un saludo, es como decir buenos días. Bueno, pues él se lo tomó literal, puso una cara de circunstancias como diciendo, tengo que contestarte, que no lo pedía. Y me dice, bien, viviendo la vida. Claro, me dice eso, se queda mirándome como esperando una respuesta. Yo que tampoco esperaba la respuesta ni nada, me quedé un poco como, digo, yo también, viviendo la vida. Y ya está, me giré y nunca más le pregunté nada de ese estilo, nunca más le dije nada más, porque realmente lo pasé un poco, ostras, tierra, trágame. Una anécdota que tiene mucho que ver con la anterior fue también en la presentación de alumnos, que el primer día de clase, pues siempre digo eso, pues que se presenten un poco y demás. Y había una chica, bueno, una mujer de unos 50 y muchos, 60 y pocos, en la que, bueno, cuando le tocó el turno a hablar, bueno, pues le gustaba hablar y me dijo, mira, que se explayó, me dijo que ella estaba mal, que había ido al psiquiatra, a los médicos, etcétera, y le habían aconsejado, le habían dicho que para superar la depresión que estaba teniendo, pues que tenía que salir de casa, hacer cosas, no quedarse en casa, relacionarse con la gente, apuntarse a algún cursillo, y se apuntó al curso de HTML, CSS y JavaScript, que es el mejor que podía apuntarse. Claro, yo le dije, hombre, ¿sabes qué es código? Que es escribir código todo el rato, que no es un curso fácil, que luego se complica con JavaScript, que digo, es que no es el mejor curso que podías hacer. Digo, hay otros cursos. Dice, no, si ya me he apuntado a todos, claro, son cursos gratuitos que se puede apuntar cualquier persona, con tal de que estén interesados. Dice, no, si ya he hecho todos, ya me he apuntado a todos, conozco a todas las personas de aquí. Dice, yo lo que quiero es salir de clase y hacer algo, ver gente. Digo, yo no voy a encender ni el ordenador. Dice, yo te voy a escuchar todo lo que tú expliques, yo no voy a hacer el examen tampoco, yo no voy a hacer las actividades porque son muy difíciles. Claro, yo tengo 60 y pico años. Y yo, no, sí. Dice, pero vendré cada día y en el descanso pues yo me iré a tomar el café con mi amiga tal y cual que está aquí. Y yo, claro, flipando. Dice, y luego para irme a casa, dice, pues me voy con mi amiga no sé qué y vamos andando hacia casa para no sé qué. Así salgo, veo el sol, me da el aire. Y tú, bien.
¿Y el examen lo harás? No, 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 ¿cómo voy a hacer el examen? Yo vendré cada día. Y en efecto, vendría cada día con una sonrisa, no hacía absolutamente nada con el ordenador apagado. En las actividades pues se ponía a mirar cómo lo hacían sus compañeros, sus compañeras. El examen, las 4 horas de examen, las 5 horas, pues nada, pues eso, mirando cómo hacía el resto y esperando que viniera la hora del descanso o que viniera la hora de acabar. Y acabó el curso, acabó el curso. Gente que lo deja porque ve que no es lo suyo la programación, pero esta mujer acabó el curso hasta el final. Y una anécdota para recordar es aquella anécdota en la que yo estaba en una clase y ya los conocía a las personas. Era una clase un poquito peculiar porque era una clase muy grande, pero de los 16 alumnos habían 8 alumnos que estaban en una fila que yo veía el monitor, veía el ordenador y veía la parte trasera de la cabeza, y luego había otros 8 al otro lado en las que le veía la cara pero no veía la pantalla porque estaba en contra mío. Y yo estaba explicando, me parece que estaba explicando el tema de los tipos de datos, los datos booleanos, etcétera. Y estaba explicándolo con true, que solo podían ser, tener 2 valores, true y false, que no podían tener más. Y algunos alumnos de la fila que no veía la pantalla, veo que lo estaba explicando, solo pueden tener true, false. ¡Oh! Y digo, ¿esto qué pasa? Digo, tampoco es para tanto. Hay otro tipo de datos que sí que permiten más datos, no hay ningún problema. Luego estaba aplicando los ternarios y comentaba eso, que tenían 2 posibilidades, que no sé qué. Y yo, ¡oh! Digo, ¿me están tomando el pelo? ¿O es que, digo, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada, no, no. ¿Qué tal? Digo, no sé, igual. Bueno, al cabo del rato, sigo estando explicando, había una actividad, y yo digo, ¡ah! Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, me acerco. Al acercarme, todo el mundo al tab para cerrar la ventana y abrir otra cosa que no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo, y veo que estaban viendo el Mundial. Había un partido, no recuerdo cuál era, no sé si era Argentina, Colombia o algo por el estilo, y habían alumnos que eran había un mexicano, 2 que eran colombianos y parece que había 1 o 2 que eran argentinos, y estaban siguiendo con muteado el partido de su selección. Claro, no se lo querían perder, pero digo, mira, que estamos en JavaScript. Es que hasta me comentaron, oye, ¿podrías ponerlo en el proyector para verlo? Digo, sí, traigo palomitas y vafitos de vodka para celebrarlo. Mi último día de clase como profesor. Claro, yo no podía, no se puede hacer esto. Además había gente que el fútbol ni le venía, bueno, el fútbol les parecía lo de menos, como en mi caso. Al final les dije, mira, podemos hacer una cosa. Si queréis ver el partido, os vais a un bar y luego venís y seguimos con la clase. Digo, pero estáis en la clase, ni vais a estar atendiendo con JavaScript y vais a despistar al resto de la gente. Digo, entonces vais a un bar, lo veis y luego venís y ya está. Bueno, decidieron que lo venían en el descanso, pero que atendían a la clase. Pero claro, vamos, ya veía que la cosa no era muy normal. Luego también hay anécdotas de personas que son un poquito especiales, que les gusta hablar mucho, pero de cosas que no tienen nada que ver con las clases y que, bueno, tienen una especie de ego que les hace provocar situaciones un poquito complicadas, aunque también es verdad que se puede deber a la metodología que utilizo, que es que yo el primer día, después de la presentación de cada uno, cuando veo a una persona pues, que tiene facilidades de habla y que le gusta relacionarse, pues le nombro preguntador oficial. Hay 2 o 3 personas que son preguntadores oficiales, que son alumnos que se encargan, sobre todo, que tienen la obligación de preguntar todo lo que se les pase por la cabeza. Aunque lo sepan, que lo pregunten, para aquellas personas y compañeros pues, que tengan un poquito de... sean tímidos y no quieran preguntar, bueno, pues que pueda yo repetir las cosas que la gente piensa que son un poco más complejas, hacer actividades, remarcarlas. No cobran nada por ella, por ser preguntador oficial, no hay un sueldo, no hay ningún tipo de remuneración a nivel de nota, pero tiene esa obligación. Y si no lo hacen, se le despide y se contrata a otros preguntadores oficiales. Pero hay que tener cuidado porque si nombras preguntador oficial a alguien que le gusta demasiado hablar, puedes tener problemas. Luego una anécdota en la que empecé con la clase totalmente en contra, que me costó mucho empezar, no por culpa mía, fue en un centro que me llamaron de urgencia porque había un curso de JavaScript, 180 horas, que ya había comenzado con otro profe, pero resulta que el profe, bueno, pues no pudo continuar porque el profe, bueno, pues de JavaScript seguramente me dijeron no sabía mucho, había empezado, y el contenido que él sabía de JavaScript, pues le dio para 2, 3, 4 horas,
cuando ya vio que no sabía más, pues se inventó una actividad, vamos a hacer una actividad. Y para hacer la actividad con JavaScript, pues dijeron, bueno, primero hay que hacer la parte gráfica, vamos a coger GIMP, que es un sustituto básico, pero bueno, de Photoshop para hacer el tema de las imágenes. Él sabía muy bien cómo funcionaba GIMP, aunque tampoco es que sea muy complicado, pero bueno, y se tiró una semana explicando GIMP en vez de explicar JavaScript. La gente se mosqueó bastante porque digo, bueno, vemos las clases de JavaScript, me puedes explicar GIMP un ratito, pero no dediques toda la clase para explicar GIMP porque entonces no hacemos lo demás. Bueno, el tío confesó que bueno, JavaScript no era lo suyo. La clase súper rebotada porque habían perdido ya 2 semanas y habían hecho nada de JavaScript. Me contactaron conmigo, yo entré, tenía la clase totalmente rebotada. Digo, no tocaremos GIMP, no tocaremos nada, haremos código desde el primer día. Y logré reconducir la situación, pero fue complejo porque tener una clase totalmente en contra, con los ojos puestos en ver qué es lo que haces y qué es lo que no haces, se hace complicado. Otra historia real tiene que ver con los inspectores. Los inspectores vienen a los centros sin avisar para constatar pues, que todo sea correcto, que el curso tiene calidad, que los alumnos están contentos, etc. Y son súper importantes porque si hacen un dictamen negativo, el año siguiente ese centro no tiene curso. Por lo tanto, se les trata muy bien. Pues bien, como decía, normalmente lo que hacen es venir sin avisar. Lo que hacen habitualmente en ese caso, pues le dicen al profesor que salga un momento para hablar con los alumnos durante media hora, 20 minutos y luego, bueno, pues te dicen el resultado. Pero a mí me tocó otro inspector que decidió algo diferente. Entra el inspector, sin avisar, como digo, y se presenta y te dice, no hace falta, tú sigue como si nada. Yo me meto en el aula como un alumno más y tú sigues dando la clase sin ningún tipo de problema. Yo pensaba, digo, sí, sin ningún tipo de problema, contigo ahí delante. Pero bueno, haces la clase, bueno, sigues la clase. En ese momento estaba hablando del random de JavaScript para crear números aleatorios y un alumno, cabroncete, me pregunta en ese momento que cómo era posible que un ordenador, un navegador que no es creativo, pudiera escoger números al azar, realmente cómo lo podía hacer. Claro, tú te quedas mirándolo. Bueno, a ver, salí como pude diciendo pues que lo que hacen es generan un número que sea diferente, como por ejemplo, pues no lo sé, el getTime que te devuelve los milisegundos que hay desde ahora hasta 1970, bueno, y hace operaciones aritméticas que desconozco, diferentes tipos de operaciones hasta devolverte un número que se simula ser aleatorio. Bueno, más o menos salí del atolladero, que luego hablé con el alumno. El inspector, bueno, se dio por satisfecho, salió, bueno, la valoración fue positiva y pudimos seguir normal. Otra anécdota también a resaltar es la siguiente. Yo estaba dando clases de JavaScript, estaba explicando, no recuerdo si eran los condicionales o los bucles o algo por el estilo, y estábamos haciendo una actividad de ese contenido. Bien, tenía una alumna que a mí no me dijeron nada, una alumna súper aplicada, o sea, no hacía descansos, se aplicaba en las actividades, lo único que hacía las actividades que ella quería, no las que yo decía, sino que se inventaba otras, eran de una calidad superior, se inventaba una historia, bueno, y lo hacía bastante bien. Yo firmaría por tener así, un grupo así, de personas que trabajan y que tienen una lógica y tal. Pero, bueno, yo estaba explicando tal, me llama, me dice, ¿y esto por qué pasa? No funciona. Yo le expliqué, no, esto no funciona porque en realidad el JavaScript, no se puede acceder a un elemento que todavía no existe porque no sé cuántos. Y mientras yo le estaba explicando cómo funcionaba eso y por qué no funcionaba lo que había hecho ella reaccionaba como si yo le estuviera contando algo como si la humanidad se hubiera extinguido y que no quedaban humanos en el mundo. O sea, me estaba escuchando como diciendo, ¿cómo es posible que sea esto así? Y le digo, pero no te preocupes, se puede hacer de otra manera porque no sé qué. Lo vivía, o sea, lo estaba viendo muy, muy mal, cuando es una explicación que tampoco era para tanto, ¿no? Y yo tampoco lo entendía, digo, bueno, pero si quieres te ayudo a hacerlo de otra manera, no sé qué. Y le sentó tan mal que de repente me dice, me voy a vomitar al lavabo. Y se fue directamente y digo, ¿qué ha pasado? Digo, si igual, no sé, le he explicado algo, pero igual le he explicado algo. Y luego me dijeron que no, que era un coco, que era una persona muy aplicada, que se aplicaba mucho, pero que tenía Asperger y que había algunas cosas que se las tomaba al pie de la letra y que había que tener, no cuidado, ¿no? Pero que había que tenerlo en cuenta. Claro, yo no sabía nada, no me habían dicho nada. Máximo respeto para las personas que tengan Asperger. Son personas súper inteligentes, muchas de ellas, pero
y se dedican bueno, pues, al trabajo, y grandes CEOs de por ahí son Asperger y no tienen ningún tipo de problema, nada contra ellos, ¿eh? Pero digamos que, bueno, me dijeron, pues me lo dijeron después, que tenía Asperger, que actuara de una manera, pues teniendo en cuenta esta característica, pero claro, si no te lo dicen y ocurre esto, tú piensas que has hecho algo mal y, bueno, hasta que no te lo dicen, pues tú cuestionas, bueno, tu actuación. Una anécdota que recuerdo, pero es un poco negativa, de angustia, ostras, ahí lo pasé mal, ¿eh? Yo pensaba que mis días se acababan ahí. Fue un día que estábamos en un centro de formación, no estaba en Barcelona, estaba lejos, en una zona boscosa, cerca de la P7, no diré el centro para no tener problemas ni suspicacias, pero resulta que estábamos haciendo un examen, el examen final, era el último día de clases, se hacía un examen JavaScript, y resulta que a lo lejos vemos que el bosque que estaba al lado empezaba a salir llamas. Estaba el bosque, luego estaba la P7, una autopista, y luego estábamos nosotros. Y todo el mundo pensó que, bueno, eso se vendrán los bomberos, la apagarán y ya está, pero no. Empezó a soplar el viento, empezó las llamas a acercarse, la AP7 se bloquearon la autopista, y el fuego llegaba, tuvimos que evacuar el edificio a toda prisa. Yo iba con la moto y digo, ostras, que no salgo de aquí, porque para llevar al sitio había un caminito, solo ese caminito. Si el fuego llegaba al caminito, mi moto se quedaba ahí, perdía la moto y perdía, bueno. Al final los bomberos nos avisaron de que teníamos que irnos ya, cogimos los trastos y nos fuimos, pude salir con la moto sin ningún problema. Luego el atasco que había por la zona, pues, bueno, no pasaba nada. Pero realmente temí que pasara algo. Realmente, bueno, lo que pasó es que el examen lo acabaron en casa, da igual. Lo enviaron por correo electrónico, el resultado era lo de menos, pero ahí lo pasé mal porque vi el fuego muy cerca. Y la histeria, los bomberos, bueno, para olvidar. Y por último, decir, no una anécdota, sino daros un gran ánimo a todos aquellos alumnos que me conocen y que no me conocen, evidentemente, para animaros a seguir aprendiendo en programación, que es una cosa que inicialmente es compleja, que requiere una gran cantidad de horas, echarle horas de práctica, que al principio hay periodos de frustración que tratamos en clase para que vean que es algo normal, que luego aparece el síndrome del impostor, de, ay, yo lo sé hacer con 20.000 cambios, lo entiendo, pero no lo sé hacer, y al final lo haces con 20.000 opciones, que es lo normal, fallar para aprender, que sigáis en este maravilloso proceso de aprendizaje que vale la pena, y que luego, una vez adquiráis la lógica de programación, lo podéis extrapolar a cualquier lenguaje de programación del mundo, que será muchísimo más sencillo. Ánimo, no estáis solos, lo que sentís es lo normal, y os animo a que sigáis practicando, porque vale la pena. Si has llegado hasta aquí, te felicito, todo un logro, y además te animo a que te suscribas al canal si te interesan este tipo de vídeos, o bien vídeos sobre los que hago habitualmente, como JavaScript, como React, como Next, como Vue y como otros frameworks relacionados con JavaScript, para, sobre todo, formarte, ayudarte en lo que sea posible. Puedes hacer preguntas en los comentarios, y cualquier cosa que pueda ayudarte me lo puedes escribir en los comentarios de este vídeo. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.